el test de estimulación con calcio, acá fue 94%, acá fue del 100%, acá fue del 88%. Por lo cual, si bien es el test de mayor sensibilidad diagnóstica, ¿sí? No te excluye que si el test es negativo, que el paciente no tenga insulinoma. Por lo cual, uno de los métodos más sensibles, ¿sí?, es la ecografía intraoperatoria. Es decir, yo tengo que sospechar de insulinoma cuando descarté todas las otras causas en un paciente que sigue haciendo hipoglucemia. Por lo cual ese paciente lo vamos a ir a operar a buscarle el insulinoma, que la mayoría son pancreáticos, están en el páncreas. Si no lo encontramos, puede ser que el insulinoma esté en otro lugar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, yo tengo una duda que me quedó un poco colgada del principio sobre lo que usted había comentado de las causas, nombró la sepsis, que sí, igualmente es más común, de hecho, encontrar hiperglucemia por el aumento del cortisol. No hablemos de sepsis, vamos a hablar de infecciones en general. Las Sí. infecciones en general, la mayor parte de las veces dan hiperglucemia. ¿Está? Okay. ¿Por qué dan hiperglucemia? Porque la mayor parte de las infecciones se manifiestan con un estrés oxidativo, ¿sí?, con producción habitualmente de cortisol plasmático, y estos pacientes tienen hiperglucemia. Ahora, por supuesto que hay shock séptico, muchos shock sépticos fundamentalmente pueden dar hipoglucemia por varios mecanismos. Hay algunos casos raros de hipoglucemia. Yo tuve casualmente ahora un paciente internado en el hospital, ¿sí?, la semana pasada, ¿sí?, que hay un síndrome clínico que se llama síndrome de Warburg, ¿sí?, que es una hipoglucemia por lactacidosis. ¿Sí? Los pacientes tienen una acidosis metabólica muy severa por elevación del ácido láctico. Se ve frecuentemente en pacientes que tienen linfoma, ¿sí?, y es un efecto que produce hipoglucemia por esas circunstancias. Es muy raro, es como lo que preguntaba Ana hoy de una... Sí, soy yo, soy Ana. No me acuerdo ya ni el nombre de lo que me preguntó, de que me había leído en el Farreras. Sí, pero nuevamente, uno no debe pensar en eso. Nosotros empezamos a pensar en esas patologías, primero cuando no podemos entender por qué el paciente es hipoglucemia. Un paciente sano, que no recibe hipoglucemiante, que esté internado, que no tiene sepsis, que no tiene insuficiencia hepática, y empieza a hacer hipoglucemia, entonces uno empieza a buscar causas y de repente lo encuentra. ¿Está claro? Pero bueno, esos pacientes es raro que tengan un insulinoma. Los que tienen insulinoma se presentan de otra forma. ¿Ok? Sí, ok. Gracias, Doc. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a los fármacos que haya que tener en cuenta antes de empezar a pensar en insulinoma. Además de los antidiabéticos, digamos, ¿hay algún otro fármaco que tenga como importante efecto adverso una hipoglucemia? Hay fármacos que pueden dar hipoglucemia. Los más comunes son los hipoglucemiantes orales o las insulinas. Pero fíjate, te voy a mostrar rápidamente, vamos adelante. Acá, fíjate, acá tenés insulina y sulfonilureas, las principales causas, el alcohol, la pentamidina, las quininas, como la hidroxicloroquina, etcétera, los salicilatos, las sulfamidas. Hay muchas otras drogas que pueden dar hipoglucemia, pero la realidad son poco frecuentes. Claro. A ver si yo puedo encontrar, les voy a mostrar algo, si puedo encontrarlo, déjenme ver. O sea, mi pregunta es, ¿hay que dosar esas otras posibles opciones o...? No. Fíjense esto. Esto fue presentado en un Ateneo, ¿sí? Y entonces dividimos esto en un Ateneo médico
el paciente se presentaba con una hipoglucemia, ¿cómo hacíamos el diagnóstico? Por la triada de Whipple, glucemia menor de 70, acompañada de síntomas que mejora después de la corrección, y ahí establecemos el paciente no diabético, sano o paciente enfermo, ¿sí? Paciente no diabético, porque paciente diabético normalmente es secundario en la medicación. Paciente no diabético, enfermo, ver si tiene enfermedades graves como insuficiencia hepática, renal o cardíaca, sepsis, inanición, tumores grandes evidentes, déficit de cortisol. Paciente no diabético, sano, ¿sí? Fármacos, hiperinsulinismo endógeno, ¿sí? Como el insulinoma, otras causas, ¿sí? Hipoglucemia post-bypass, que estas son las hipoglucemias postprandiales, y acá aparecen las hipoglucemias autoinmunes, anticuerpos, antiinsulinas y anticuerpos contra el receptor de insulina, ¿sí? Fíjense esto, qué interesante, drogas, ¿sí? Que producen hipoglucemia, entre ellas la hidroxicloroquina. ¿Está? Esto porque justo este paciente tomaba hidroxicloroquina. ¿Cuál es el estudio que nosotros debemos hacer frente a la hipoglucemia? Esto, vuelvo a decirle, es sacado de un Ateneo que se presentó un paciente en el hospital. Este PowerPoint no es mío, ¿sí? Pero yo a veces lo uso para mostrárselo y fíjense, estudio de la hipoglucemia, medir la glucemia, ¿sí? La insulina, la proinsulina, el péptido C, el beta-hidroxibutirato, ¿sí? Anticuerpos antiinsulina y prueba de glucagón de 1 miligramo endovenoso, esto es otra forma, ¿sí? de hacer otra prueba. La prueba de ayuno, fíjense que acá está remarcado, que es lo más importante, estudios de imágenes, TC, resonancia magnética, econdoscopía y cateterismo pancreático con estimulación con calcio. Todo esto es lo mismo que yo les dije. Prueba de ayuno positiva, paciente con hipoglucemia, tenemos que descartar que no tiene insulinoma, ¿sí? No tiene insulinoma, no lo encontramos. Seguimos pensando en algunas cosas y fíjense esto. Otras causas de hipoglucemia, ¿sí? Otras causas. Hiperinsulinismo endógeno, ¿sí? El insulinoma, y en este caso este paciente tenía una hipoglucemia autoinmune, anticuerpos, antiinsulina, antirreceptor de insulina. Eso se denomina enfermedad de Hirata. Es muy poco frecuente, pero se los muestro para que ustedes vean alguna otra cosa, ¿sí? De lo que es hipoglucemia. ¿Entendieron? ¿Sí? También existen enfermedades autoinmunes que producen hipoglucemia. Hay cosas que pueden producir hipoglucemia, pero son muy poco frecuentes. Acá lo que ustedes más tienen que conocer es saber que existen fármacos, saber causa, saber que existen enfermedades graves, como puede ser la insuficiencia hepática. Recuerden, el metabolismo de la glucosa mucho está dado a nivel hepático, ¿sí? La sepsis, que no es más frecuente, pero si tengo un paciente séptico y tiene hipoglucemia, puede dar eso, ¿sí? El insulinoma, fundamentalmente en los pacientes sanos. Cuando yo tengo pacientes sanos, estamos hablando de otro paciente, por eso esto está bueno desde el punto de vista paciente no diabético. ¿Es enfermo o es sano? ¿Es sano? Lo primero que debo pensar es que tiene hiperinsulinismo endógeno. Y el primer diagnóstico es el insulinoma. ¿Existe la hipoglucemia autoinmune? Sí, pero es muy poco frecuente. ¿Qué más, niños? Gracias. Yo tengo una consulta, Doc. En el caso de un paciente diabético que, no sé, se olvida de si tomó o no, si se inyectó la insulina, ¿qué es recomendable? ¿Que se inyecte por las dudas con riesgo de hipoglucemia o que espere a una hiperglucemia para inyectarse? Se hace el dosaje de glucemia antes de las comidas, me parece, y así evalúa cuánto se tiene que poner. Perdona, ¿me repetís la pregunta? Sí. Un paciente que se inyecta insulina, se olvida, no sé, y si se inyectó o no. Ahí se tiene que hacer un test de glucemia, si está, o no sé,
No, lo que pasa es que Bien, no. cuando vos veas tratamiento de la diabetes, vos tenés insulinas lentas hoy en día. La mayor parte de los que reciben insulina en forma programada reciben insulinas lentas o ultralentas. Si el paciente se olvida de recibir insulina, ese paciente no va a tener hipoglucemia. Lo general, si se olvidó es raro que se olvide, pero si se olvidó por cualquier circunstancia, estado o lo que sea, se tiene que darle insulina, ¿sí? Igual, el problema que va a tener es que probablemente se tenga que dar menos, porque si no va a ser hipoglucemia. ¿Está? Es decir, no es tan sencillo regular la insulina exógena cuando uno la aplica. Por eso hay pacientes diabéticos que a veces hasta requieren bombas de insulina para poder tener una mejor regulación, pero la glucemia es así, ¿tá? Porque depende mucho de la dieta, depende de la actividad, depende del metabolismo, depende de la cantidad de insulina que se aplicó. Por eso todos los pacientes se controlan, los que reciben insulina se controlan todos los días y a veces varias veces en el día. Está bien, gracias. Bueno, algo más, media larga salió, ¿no? Bueno, no sé, Magdalena, no sé si vos la pudiste grabar, si la querés subir, subila, después pásamela para ver qué quedó. Creo que la grabó alguien más. Sí, yo la grabé, se me fue el internet en un momento, así que en una parte como 10 minutos no lo pude grabar, pero lo paso todo en un drive, le paso el link. Bueno, dale. Bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Me pidieron que les dé una clase sobre hipertensión arterial. Después me cambiaron y la dividimos en dos partes: hipertensión arterial urgencia, emergencia hipertensivas. Así que creo que Mariana Gold les va a dar hipertensión arterial y cuando ella les dé eso, yo le doy la parte de urgencias, emergencias hipertensivas. Pero bueno, lo organizamos la semana que viene. Yo busqué en el Farreras lo de emergencias y urgencias hipertensivas, pero no lo encontré, como que aparecían algunas complicaciones, pero no especificaba de eso. No, mira, yo te voy a decir algo. El mejor lugar para leer emergencia y urgencia hipertensiva son los libros de fármacos. Okay. Porque vos lo que tenés que hacer en todo esto es saber que vas a tener lo más importante en la emergencia y la urgencia hipertensiva es conocer el mecanismo fisiopatológico de la emergencia y la urgencia, cuándo vos vas a hacer diagnóstico de eso, ¿sí? Y cómo lo tenés que tratar. Están en medicina B, hoy en día esto es tratamiento, ¿sí? Una emergencia hipertensiva depende de la sintomatología clínica del paciente y es algo que tenés que resolverlo en 6 horas en lo posible. ¿Ok? Bueno, chicos, la semana que viene, si quieren, nos organizamos pero yo no tengo problema de horario. Si ustedes quieren a la tarde, algún día, no tengo problema. Pero ustedes se organizan y me avisan. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Mando un beso. Chau, chau. Otro, chao, chao.